En este video veremos el tema de estado de oxidación o números de oxidación. El estado de oxidación, según la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, lo define como la carga imaginaria que tendría un átomo si se cuentan sus electrones de acuerdo a un conjunto de reglas. Esto quiere decir que el estado de oxidación es esa carga que asume cada átomo y esta depende pues de ciertas normas. Estas normas las veremos a continuación. Como primera regla o norma tenemos que el estado de oxidación para elementos libres siempre será 0. Un elemento libre es aquel que no está combinado con otros elementos. Vamos a mirar acá un ejemplo. Tenemos el elemento del sodio y el aluminio. Como los observamos, están solitos. Entonces, vamos a asumir que su estado de oxidación o su número de oxidación siempre será 0. ¿Dónde lo colocamos? Lo colocamos en la parte superior del elemento, de esta manera. Segunda regla, el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y el del oxígeno es -2 en la mayoría de los compuestos. Como ejemplo vamos a colocar algunas fórmulas. Sin necesidad de saber a qué sustancia corresponden ni el nombre, podemos colocarle sus números de oxidación al elemento de oxígeno y al elemento de hidrógeno en cada una de ellas. Entonces a todos los oxígenos le vamos a colocar -2 y a todos los hidrógenos le vamos a colocar +1. Como tercera regla tenemos que la suma algebraica de los estados de oxidación de una molécula neutra siempre es igual a 0, mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Vamos a explicar esta regla por partes. Para la primera parte vamos a utilizar como ejemplo la fórmula del agua, H2O, que es una molécula neutra. Aplicamos primero las reglas que ya conocemos, es decir, que al hidrógeno le vamos a colocar +1 como número de oxidación y al oxígeno le vamos a colocar -2. Luego vamos a multiplicar el número de oxidación de cada elemento por su subíndice. El subíndice siempre nos indica la cantidad que hay de un elemento en esa fórmula. Entonces, multiplicamos en el hidrógeno +1, que es su estado de oxidación, por 2, que es su subíndice, y nos da +2. Vemos que el oxígeno no tiene subíndice. Esto quiere decir que es 1. Por lo regular no se coloca, pero sabemos que es 1 cuando no tiene número. Entonces multipliquemos -2 del oxígeno por 1, que sería su subíndice, nos da -2. Al hacer la suma algebraica, -2 más 2 nos da como resultado 0. Este sería el ejemplo para nuestra primera parte. En la segunda parte nos dice que el resultado de la suma algebraica de los estados de oxidación en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Vamos a utilizar como ejemplo el ion OH. Un ion poliatómico es aquel que está formado por varios átomos. En este caso encontramos átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Sabemos que es un ion porque nos muestra una carga. Nos muestra una carga negativa. Como primer paso vamos a colocar los números de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, teniendo en cuenta la regla número 1 y la regla número 2 que ya vimos. Entonces al oxígeno le colocamos -2 y al hidrógeno +1. Luego vamos a multiplicar el número de oxidación del oxígeno por su subíndice. Entonces nos queda -2 por 1, que sería su subíndice, me da -2.
Luego vamos a multiplicar el número de oxidación del hidrógeno, que es más 1, por su subíndice, que sería 1 más 1 por 1 me da más 1. Al hacer la suma algebraica, nos queda menos 2 más 1 es igual a menos 1. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Que nos debe dar la carga del ion, es decir, menos 1. Estas son las 3 reglas básicas con las que nosotros trabajaremos los números o estados de oxidación. Vamos a aplicarlas en estos ejercicios. Tenemos 3 fórmulas. Comenzaremos por la del CO2. De la fórmula vamos a observar que no es un ion. Sabemos que no es un ion porque no nos muestra ninguna carga. Si no es un ion, entonces debe ser una molécula neutra. Como nos dice la regla número 3, en esta suma algebraica nos debe dar como resultado 0. También observamos que existen subíndices en cada uno de los elementos. En el oxígeno tenemos subíndice 2. En el carbono tenemos subíndice 1. Recordemos que si no tiene un número en el subíndice, eso significa que hay 1. Entonces, voy a colocar primero el número de oxidación de los elementos que sé. De acuerdo a las reglas que ya estudiamos, el número de oxidación que sabemos es el del oxígeno, que sería menos 2. Entonces colocamos ahí menos 2 en el oxígeno. Lo vamos a multiplicar por el subíndice, que es 2, y me daría menos 2 por 2 me da menos 4. Del carbono no sé su número de oxidación, solo sé que tiene como subíndice 1. Entonces voy a buscar un número de oxidación que multiplicado por 1 me dé más 4. Porque si tengo más 4, se lo puedo restar a menos 4 y me va a dar 0. ¿Qué es lo que estamos buscando? Continuamos con la fórmula H2SO4. Verificamos que no sea un ion. Vemos que es una molécula neutra y ya sabemos que en estas moléculas la suma algebraica nos debe dar 0. Miramos los subíndices, que en el hidrógeno tenemos 2, en el azufre es 1 y en el oxígeno es 4. Luego vamos a colocar los números de oxidación de los elementos que ya conocemos. En el hidrógeno colocamos más 1 y en el oxígeno colocamos menos 2. El número de oxidación que no conocemos es el del azufre. Continuamos con nuestra multiplicación. Más 1 del hidrógeno multiplicado por 2 me da más 2. Colocamos un cuadrito en el espacio del azufre porque no sabemos el número de oxidación, ese nos queda pendiente. Menos 2 del oxígeno por 4 me da menos 8. Vamos a despejar cuadrito, ese cuadrito que dejamos libre ahí, para saber qué número debe estar ahí. Al despejar nos queda más 2, cambia al otro lado de la igualdad como menos 2, menos 8 cambia al otro lado de la igualdad como más 8. Menos 2 más 8 me da más 6. Ese es el número que nos hace falta. Y lo colocamos encima del azufre, más 6. Para obtener los números de oxidación en una fórmula que nos hagan falta, podemos despejar una igualdad, como en el caso que acabamos de ver. O podemos realizar un cálculo mental, como en el siguiente ejemplo. Tenemos el NaOH, una sustancia neutra que nos debe dar en su sumatoria 0. Conocemos el número de oxidación del oxígeno y conocemos el número de oxidación del hidrógeno. Como vemos, en sus subíndices todos los elementos tienen 1. Realizamos nuestro procedimiento. Más 1 del hidrógeno multiplicado por 1 en su subíndice me da más 1. Menos 2 del oxígeno multiplicado por su subíndice 1 me da menos 2. El elemento que no conocemos su número de oxidación es el sodio. Solo sabemos que tiene como subíndice 1. Colocamos un cuadrito pues para mostrar que nos hace falta ese número.
En este caso podemos decir menos 2 más 1 me da menos 1. O sea que nos hace falta un número que en su suma algebraica con menos 1 me dé 0. ¿Cuál va a ser? Pues más 1, porque más 1 menos 1 me da igual a 0. Es decir que el número de oxidación del sodio es más 1. Y no tuvimos que despejar la igualdad, solo hicimos un cálculo mental. Cualquiera de las dos formas nos sirven, siempre y cuando obtengamos el número de oxidación que cumpla con las reglas o normas que estamos estudiando. Existen otras reglas. Estas son auxiliares y nos ayudan en este tipo de ejercicios. Como por ejemplo, que los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, siempre tienen estados de oxidación de más 1. Y los elementos del grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, siempre tienen estados de oxidación más 2. Una regla como esta nos ayuda en ejercicios como la fórmula del cloruro de magnesio, MgCl2. Como vemos, aquí no tenemos ni hidrógeno ni oxígeno, que serían los elementos que nos ayudarían porque conocemos su estado o número de oxidación. El magnesio, como está en el grupo 2, podemos colocarle más 2 de acuerdo a la regla que estamos viendo. Realicemos nuestro ejercicio. Es una molécula neutra, es decir que la sumatoria me debe dar 0. Si el magnesio tiene como número de oxidación más 2, lo multiplico por el subíndice que sería 1, me da más 2. Del cloro no conozco su número de oxidación, pero sé que en el cuadrito o en el espacio que tengo ahí debe estar el menos 2, para que más 2 y menos 2 me dé 0. Entonces, el número de oxidación del cloro debe ser menos 1. Porque si multiplico menos 1 de un número de oxidación del cloro por su subíndice que es 2, me da menos 1 por 2, me da menos 2, que es el número que necesito para que me dé 0 en la sumatoria. Veamos otro ejemplo. Tenemos la fórmula del sulfuro de litio. No conocemos el número de oxidación del azufre, pero sí sabemos que el litio está en el grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto tiene un número de oxidación de más 1. Sabemos que es una molécula neutra, es decir que la sumatoria me debe dar 0. Vamos a multiplicar el número de oxidación del litio, que es más 1, por su subíndice que es 2, me da más 2. Para que la suma algebraica me dé 0, el número que me hace falta es menos 2. Por lo tanto, el número de oxidación del azufre es menos 2, teniendo en cuenta que tiene como subíndice 1. Menos 2 por 1 me da menos 2 y la suma me da 0. Y con este ejemplo terminamos la explicación del día de hoy.